Bienvenidos a su canal El Lector Agradecido. Hoy estamos en el Jardín Botánico de Naguanagua y como verán, estamos en época de lluvia, estamos en mayo, estamos rodeados por el sonido de las chicharras, de las cocoas, esos animalitos que en nuestra infancia pues, nos causaban una particular curiosidad, las perseguíamos. Bien, desde este espacio natural, yo quiero hablarles hoy, continuamos hablando de los libros bien amados, esos libros de los cuales podemos ser lectores agradecidos. Pero lo que quiero compartir con ustedes es esta reflexión: ¿cómo formamos nosotros una biblioteca? Es inevitable que quien ama los libros al final tenga una biblioteca. Entonces no les quiero decir simplemente, cónchale, ustedes deben tener una biblioteca. Bueno, uno que ha tenido el afán como profesor de literatura y hablando con los muchachos y las muchachas a ver si se motivan a leer, primero a leer. Y lo otro sería que en esa motivación por la lectura, en ese amor que pueden tener por la lectura, porque uno definitivamente tuvo gente en casa, padres, madres, en mi caso fue mi mamá, quien recuerdo llevó a la casa o tuvo libros por ser maestra de ella. Recuerdo un volumen del Tesoro de la Juventud, uno. Quienes que recuerdan esa primigenia enciclopedia sabrán que eso tiene como 20 y tantos volúmenes. En mi casa había uno y bueno, le leímos de cabo a rabo. Yo lo leí mucho, leí historias sobre ciencia, historias de hadas, historias de las civilizaciones, de personajes famosos, los leí ahí. Y creo que en buena medida le debo mi gusto por la literatura a lo que ese libro me hizo sentir como niño lector, ¿no? Pero en todo caso, uno no sabe al final por qué deriva el gusto de la literatura. Es importante que uno vea leer para que uno se motive a leer. En todo caso, a mí eso me atrapó, el libro. Pero bien, yo no tenía libro. O sea, como les digo, ese libro que fue tan importante para nosotros en la infancia, un buen día, también nuestras travesuras lo fueron deshojando y un buen día el libro ya no estuvo allí. Ese libro que después, años después, yo me conseguí en una librería de viejos y lo quise tener. Recuerdo una imagen sobre todo de ese libro, la imagen de un viejo soldado, de un antiguo soldado romano, que cuando el Vesubio amenaza a Pompeya, está en erupción, a él se le ve viendo al volcán, pero él no abandonó su lugar de vigilia. Y entonces se supone que allí lo encontraron años después, cuando descubren los restos de Pompeya. Esa imagen a mí siempre me impresionó. Y por supuesto, esa era la imagen que yo iba a tener como guía cuando yo buscara ese libro. Y bueno, me lo conseguí. Un día entre los días en Caracas, me lo conseguí en una librería de viejos y lo guardo con mucho aprecio. Pues bien, ese es un libro que hoy conforma mi biblioteca. Algo de lo cual yo siempre he estado muy orgulloso. Pero es algo que, en principio, más que estar orgulloso porque tú se lo muestras a alguien, una biblioteca es algo que te da placer. O sea, te sientes feliz porque tienes un libro determinado, porque conseguiste aquel libro, en fin, porque te robaste el libro que querías y era difícil de conseguir. Bueno, yo tengo en mi mano 3 libros, por ejemplo, les digo uno de ellos, Azorín, un autor que aprendí a leer, a paladear, a propósito, no de que tuve un libro en mi casa, sino de que me conseguí, porque fíjense ustedes esto, para un muchacho que le gustan los libros, pero que no tiene dinero, ¿cómo va conformando una biblioteca modesta que después con el paso de los años va a crecer, ¿no? Mis primeros libros, los libros que yo atrasé en principio, los que llegaban a mis manos, bien porque me los compraban mis padres o bien porque alguien me los legaba, eran los libros de texto de castellano sobre todo. Había de matemáticas, había de biología, en fin. Pero yo guardaba con especial interés los de castellano, porque allí yo me conseguí un determinado cuento. Yo por lo menos en uno de esos libros de castellano me conseguí Las dos chelitas de Julio Garmendia, un cuento que me impresionó, ese cuento de 2 niñas que se llaman Chelitas y que terminan peleándose o deseando tener un sapo como mascota, ¿no? Imagínense ustedes. Pero bueno, en todo caso, la sencillez de ese lenguaje de Julio Garmendia a mí me atrapó y me sirvió en el tiempo para comparar literatura
o por lo menos una manera de contar que a mí me gustaba mucho, ese lenguaje sencillo. Pues ese cuento de Julio Garmendia, La Dos Chelitas, yo me lo conseguí en un libro de texto de secundaria. Entonces yo guardaba ese libro de texto, era mi libro. Ya no era porque fuera el libro necesario para una clase de literatura. No, ya yo había superado, creo yo, el segundo año. Entonces ese libro era importante para mí porque tenía ese cuento. Pero también creo recordar que en ese mismo libro yo leí un fragmento de un texto de Azorín, José Martínez Ruiz, un autor español que yo no conocía. Pero leí un fragmento porque hay también esta cosa, ¿no? Quien hace el libro de texto escoge un determinado poema, un fragmento de un poema, un fragmento de repente si hay espacio, pone el cuento completo. Pero si hay fragmento de un texto más largo, escoge una pequeña parte, una muestra. Pues bien, yo leí un texto de Azorín que no solamente lo leí, lo releí muchas veces porque me sorprendía la manera de contar que ahí había. Y yo, por supuesto, en el tiempo, a sabiendas de cuál era el libro, yo lo busqué y lo tengo hoy. El libro se llamaba Los Pueblos. Y hoy lo tengo conmigo y es una de mis posesiones más queridas. Pero lo que yo leí ahí y lo que quiero leerles para ustedes, me sorprendió porque si bien no era todo el texto, el que lo escogió lo esencial. No hacía falta más. Yo se lo leeré dentro de poco. También, otro libro que conforma mi biblioteca y que yo lo tengo en especial estima, es Trilce, del poeta peruano César Vallejo. Pero yo no conocía, por ejemplo, cuando me entero yo de que existe alguien de apellido Vallejo en 4 años, cuando yo tenía 16 años, más o menos, 15, 16 años. Y no fue porque nuestro profesor de literatura nos los diera a conocer, ¿no? Lo que hizo el profesor de literatura fue darnos de apoyo una guía donde teníamos distintos conceptos de las figuras literarias más importantes, el hipérbaton, la metáfora, el símil, y también fragmentos de poesía. Yo leí ahí, Taón estosa de aquellos tus bizcochos, pura llama infantil innumerable, madre. Yo decía, esos versos desconocidos, yo se los voy a leer un poquito más completo, ¿no? Decían simplemente al final, poema 23, Trilce, Vallejo, nada más. Entonces yo dije, uy, yo tengo que tener a Vallejo, y después me conseguí ese libro que es sorprendente y que además es para mí uno de los ejemplos más elocuentes de lo que es la palabra poética, la palabra que se convierte en poesía, la palabra que deja el significado simple y sencillo de la cotidianidad para convertirse en algo más, la palabra que con múltiples significados, Trilce lo es. Bueno, y fue porque esa guía permaneció conmigo muchos años, después la perdí, pero se quedó conmigo Vallejo para toda la vida. Tengo un libro de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra. El tema futbolístico para mí es muy querido, ¿no? Como aficionado al fútbol, pero también como aficionado a las excelentes crónicas de fútbol que han escrito tantos cronistas, en principio argentinos, que son muy buenos, uruguayos. En este caso tenemos a Galeano, que escribe unas excelentes crónicas de fútbol, paseándose por todos los campeonatos del mundo, hasta los 90, por ahí más o menos. Pero aquí, en este texto, él incluye una carta que le escribe Osvaldo Soriano, un excelente escritor argentino, y que le escribe una carta para hablarle de la experiencia que él tuvo conociendo a uno de sus héroes de infancia, que era el Nene Sanfilippo, un legendario futbolista argentino, y él tuvo la suerte de que el Nene Sanfilippo le contara cómo había convertido su mejor gol. Él lo tuvo, ¿no? Él tuvo ese privilegio y él cuenta qué fue lo que pasó. Yo también se los voy a leer. Pero bueno, más allá de ello, yo me encuentro a Osvaldo Soriano aquí, no confundí con Eduardo Galeano, Osvaldo Soriano, esa carta, y después entonces yo fui a buscar a Osvaldo Soriano. Es una manera en que uno va entonces acumulando esos libros que pasan a darte felicidad. Es la biblioteca, ¿no? Y ya no es la biblioteca porque tú tienes que tener una biblioteca porque tienes que ser muy culto, no. Es la biblioteca de la cual derivas un placer inexplicable para muchos que no puedan amar la lectura. Paso a leerles estos 3 textos magistrales. Ok, les hablé a Azorín. ¿Cómo llega Azorín a mi vida? A mi conocimiento? Al hecho de que existe alguien con ese nombre, con ese apodo, ese apelativo, José Martínez Ruiz, escritor español. Pero
lo que yo me encontré en un libro de texto, como le digo, ese libro de texto que pasó a ser en principio lo primero que yo tuve de Azorín y leí y releí muchas veces. Al final de ese breve texto, que me pareció una coherencia magistral del autor del libro de texto de Castellano, decía simplemente, Azorín, los pueblos. Después me enteré que, bueno, los pueblos era este libro, y que dentro de ese libro, de este libro, sobre esos pueblos de la España de 1800, principios de 1900, España de pastores, pueblos de pastores, de gente mayor, de jóvenes taciturnas, románticas, que leen libros y que esperan a alguien que no llega, ¿no? Un enamorado que no llega, o sueñan con alguien que no llega. Bueno, esa España, que la describe Azorín de manera, unas palabras que tienen una resonancia de antigüedad, pero también de romanticismo, de mucha nostalgia. Él llega a ese pueblo, un amigo, un viejo amigo de apellido Sarrió, y se encuentra en una casa en ruinas, pero donde vive alguien. Él nos describe precisamente esa casa que en un tiempo fue floreciente y que ahora está, bueno, llena de polvo, con muebles rotos. Y hay esta escena que quiero leerles, que se me ha quedado para toda la vida. Yo le pregunto al criado, ¿y don Lorenzo? Él me contesta, está durmiendo. Son las 11 de la mañana. Estas sencillas palabras producen en mí una estupefacción profunda. Pero, ¿está enfermo? Torno yo a preguntar. Él no contesta directamente a mi pregunta. Se levanta a las 3 de la madrugada, me dice, y después se vuelve a acostar. Yo estoy asombrado. Sarrió se levanta a las 3 y después se vuelve a acostar. Esto es inaudito, absurdo. Y entonces, cuando mi admiración ha pasado un tanto, me acuerdo de las 3 lindas hijas de mi ilustre amigo, de Carmen, de Lola y de Pepita. Carmen era menuda y tenía el pelo castaño y los ojos azules. ¿Y la señorita Carmen? Pregunto. ¿Se casó? Me contesta el criado. Yo siento una tenue desilusión y pregunto por Lola. Lola era alta y tenía el cabello rubio y los dientes menuditos y blancos. ¿Y la señorita Lola? Se casó también. Yo vuelvo a experimentar otra decepción vaga y deseo saber qué se ha hecho de Pepita. Pepita era la más linda de las 3. Pepita era mi amiga predilecta. Pepita tocaba en el piano con gesto lento y melancólico la Prière de Bardet. Pepita tenía hermosas 2 cosas que prestan a la mujer un encanto irresistible, avasallador. Pepita tenía hermosas las manos y la voz. De la voz ha dicho un griego, Zenón, que es la flor de la belleza. De las manos no recuerdo ahora sentencia ninguna de ningún filósofo, pero no es necesario acudir a filosofías antiguas o modernas para sentirse subyugado por unos dedos largos, finos, blancos, sedosos, puntiagudos, guarnecidos de simétricas uñas, combadas y rosadas. ¿Y la señorita Pepita? Vuelvo yo a preguntar un poco indeciso, temeroso. Se murió, contesta el criado. Imagínense ustedes. Ahí terminaba. Este texto continúa, pero quien había elegido ese fragmento lo dejó hasta allí. Y a mí me parecía que ya no hacían falta más palabras. Imagínense ustedes, alguien que nos ha descrito a 3 lindas hermanas, nos dice que ha sentido una tenue desilusión, una decepción vaga, cuando le dijeron que Carmen se casó, que Lola se casó. Pero, ¿qué decepción puedes sentir tú? ¿O qué puedes llegar a sentir tú cuando te dicen que tu amiga predilecta, la que con toda seguridad, de la cual estabas enamorado, te dicen se murió? O sea, se acabó. Qué soledad tan grande, ¿no? Yo leía y releía eso porque me parecía perfecto, ¿no? Además de que como muchacho vivía precisamente enamorándome de tantas muchachas que nunca me prestaron atención, pero yo me veía reflejado en esto y en esta manera extraordinaria de escribir. Aquí tenemos a César Vallejo, como les digo, poeta peruano de una capacidad poética sorprendente para mí, donde las palabras adquieren una resonancia importante, relevante, impresionante. Pues bien, yo les decía que yo tenía una guía que nos había facilitado nuestro profesor de literatura, y había un pequeño fragmento, unos poemas de Vallejo, un poema de Vallejo, y al final decía simplemente, poema 23, Trilce Vallejo.
Yo después, años después, busqué afanosamente ese libro, lo conseguí, no sé si me lo hurté, me lo robé, como yo digo, me robé un libro, pero Sebastián me corrige, hurtarse un libro, ¿no? Y que derivar de ese hurto una felicidad. Pues bien, el poema era este, poema 23, Trilce, Vallejo. Tabona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil e innumerable, madre. Oh, tus cuatro gorgas asombrosamente mal plañidas, madre, tus mendigos. Las dos hermanas últimas, Miguel que ha muerto y yo arrastrando todavía una trenza por cada letra del abecedario. Eso era simplemente lo que había allí. Pero esos dos fragmentos de poema, este fragmento de este poema 23, para mí tenía una resonancia, se parecía a mi casa, se parecía a la poesía. No sé si se leía en mi casa, pero por lo menos se parecía a nosotros como hermanos pequeños, como 5 hermanos que éramos. Y también eso de que yo arrastrando todavía una trenza por cada letra del abecedario me pareció una imagen sorprendente que tiene que ver además con un destino literario. El destino de Vallejo, que hablaba hermosamente de su familia, de sus hermanas, Aguedita, Nativa, Miguel. Cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas. Eso también está aquí. Hay también una referencia a su hermano Miguel, muerto prematuramente, con el que él jugaba al escondido. Él decía que se hacían llorar los dos en ese juego. Esa referencia, me veía como familia, como hermano, pero también me veía siendo el que iba a tener un destino literario. Me parecía que eso estaba aquí de alguna manera dicho o predicho. Quiero leerles ahora, finalmente, a Osvaldo Soriano. Si bien el libro es de Eduardo Galeano, con crónicas de fútbol, hay aquí incluida una carta que le escribe su pana Osvaldo Soriano para hablarle de un episodio que él lo regocijó porque él se encuentra con uno de sus héroes de infancia, un futbolista famoso llamado de apellido Sanfilippo. Paso a leerle porque, querido Eduardo, te cuento que el otro día estuve en el supermercado Carrefour, donde antes estaba la cancha de San Lorenzo. Fui con José Sanfilippo, el héroe de mi infancia, que fue goleador de San Lorenzo 4 temporadas seguidas. Caminamos entre las góndolas, rodeados de cacerolas, quesos y ristras de chorizo. De pronto, mientras nos acercamos a las cajas, Sanfilippo abre los brazos y me dice: pensar que acá se la clavé de sobrepique a Roma en aquel partido contra Boca. Se cruza delante de una gorda que arrastra un carrito lleno de latas, bifes y verduras y dice: fue el gol más rápido de la historia. Concentrado, como esperando un córner, me cuenta, le dije al 5, que debutaba: no bien empieza el partido, me mandás un pelotazo al área. No te calentes que no te voy a hacer quedar mal. Yo era mayor y el chico. Capdevila se llamaba. Se asustó, pensó, a ver si no cumplo. Y ahí nomás Sanfilippo me señala la pila de frascos de mayonesa y grita, acá la puso. La gente nos mira azorada. La pelota me cayó atrás de los centrales. Atropellé, pero se me fue un poco hasta ahí, donde está el arroz. ¿Ves? Me señala el estante de abajo y de golpe corre como un conejo a pesar del traje azul y los zapatos lustrados. La dejé picar y ¡plum! Tira el zurdazo. Todos nos damos vuelta para mirar hacia la caja donde estaba el arco hace 30 y tantos años. Y a todos nos parece que la pelota se mete arriba, justo donde están las pilas para radio y las hojitas de afeitar. Sanfilippo levanta los brazos para festejar. Los clientes y la cadera se rompen las manos de tanto aplaudir. Casi me pongo a llorar. El nene Sanfilippo había hecho de nuevo aquel gol de 1962, nada más que para que yo pudiera verlo. Imagínense esto, qué hermoso. A partir de aquí, yo me interesé en buscar a Osvaldo Soriano y lo encontré. Lo compré en un libro de donde hay estos textos parecidos que hablan de su vida en la Patagonia, Chile, Argentina. Pues bien, así se puede conformar una biblioteca de afectos, de lecturas agradecidas. Hoy yo les digo, he compartido con ustedes precisamente tres momentos en el tiempo donde yo conocí fragmentos de la obra de tres autores que después pasaron a ser entrañables para mí: César Vallejo, Azorín y Osvaldo Soriano. Los espero en otro encuentro del lector agradecido y en otras lecturas como esta, agradecidas.